7 pasos para mejorar la genética en vacas lecheras y productoras de carne. Mejorando la genética en vacas lecheras y productoras de carne, 7 pasos para lograrlo. Si eres un ganadero, probablemente ya sabes que la genética de tus vacas es un factor clave para el éxito en la producción de leche y carne. Sin embargo, a veces es difícil saber por dónde empezar para mejorar la genética en tus vacas lecheras y productoras de carne. En este video, te presentamos 7 pasos para ayudarte a mejorar la genética de tus vacas y obtener mejores resultados en tu producción. Paso 1. Identifica tus objetivos de producción. El primer paso para mejorar la genética en tus vacas es identificar tus objetivos de producción. ¿Estás buscando mejorar la producción de leche, la calidad de la carne o ambos? ¿Quieres aumentar la eficiencia alimenticia de tus vacas? ¿Estás buscando producir vacas más resistentes a enfermedades? Una vez que tengas claro tus objetivos, podrás seleccionar las características genéticas que necesitas mejorar en tus vacas. Paso 2. Selecciona las vacas con las características genéticas deseadas. Una vez que hayas identificado las características genéticas que necesitas mejorar en tus vacas, es hora de seleccionar las vacas que tienen esas características. Puedes hacerlo a través de la evaluación de su pedigrí, su fenotipo y su desempeño en la producción. También puedes considerar el uso de herramientas de selección genómica para identificar vacas con las características genéticas deseadas. Paso 3. Mejora la alimentación de tus vacas. La alimentación es un factor clave en la producción de leche y carne de alta calidad. Asegúrate de que tus vacas estén recibiendo una dieta equilibrada y adecuada para su etapa de vida y producción. Además, considera el uso de suplementos alimenticios que puedan mejorar la salud y el rendimiento de tus vacas. Paso 4. Implementa programas de control de enfermedades. Las enfermedades pueden tener un impacto negativo en la producción de leche y carne de tus vacas. Implementa programas de control de enfermedades para reducir la incidencia de enfermedades en tu rebaño. También asegúrate de que tus vacas estén vacunadas contra las enfermedades comunes. Paso 5. Utiliza la inseminación artificial para mejorar la genética de tus vacas. La inseminación artificial es una herramienta importante para mejorar la genética de tus vacas. Permite la selección de toros de alta calidad y la introducción de características genéticas deseables en tu rebaño. También puede reducir el riesgo de enfermedades venéreas en tu rebaño. Paso 6. Realiza pruebas de diagnóstico genético. Las pruebas de diagnóstico genético pueden ayudarte a identificar las características genéticas específicas de tus vacas. Estas pruebas pueden identificar mutaciones genéticas que pueden tener un impacto en la salud y el rendimiento de tus vacas. También pueden identificar vacas portadoras de mutaciones genéticas que puedan ser eliminadas de tu rebaño para reducir el riesgo de enfermedades. Paso 7. Evalúa y ajusta tus estrategias de mejoramiento genético. Una vez que hayas implementado las estrategias de mejora genética, es importante evaluar y ajustar tus estrategias según sea necesario. Realiza seguimiento a tus vacas y evalúa su desempeño en la producción de leche y carne. Si no estás obteniendo los resultados deseados, revisa tus estrategias y haz ajustes necesarios. También considera la retroalimentación de expertos en genética bovina para mejorar tus estrategias. En conclusión, mejorar la genética de tus vacas lecheras y productoras de carne puede ser un proceso complejo, pero es esencial para obtener resultados óptimos en la producción. Al seguir estos 7 pasos, podrás identificar tus objetivos de producción, seleccionar las vacas con las características genéticas deseadas, mejorar la alimentación, implementar programas de control de enfermedades, utilizar la inseminación artificial, realizar pruebas de diagnóstico genético y evaluar y ajustar tus estrategias de mejora genética. Recuerda que el mejoramiento genético es un proceso continuo y requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. Sin embargo, con perseverancia y compromiso, puedes lograr resultados exitosos en tu producción de leche y carne.